Hablaba recién Nico de Matías Bañato como uno de los impulsores de esta ley que finalmente tenemos en la Argentina. Otra de las impulsoras y protagonista, por las circunstancias que seguramente todos ustedes conocen, es Carolina Píparo, quien está aquí con nosotros. Hola Carolina, buenas noches. Hola, ¿cómo están? Gracias por venir, por aceptar la ustedes. invitación. ¿Cuánto hubiera cambiado tu historia y seguramente parte de lo que te tocó vivir después de aquel episodio de 2010 si esta ley hubiera estado vigente, si hubiera existido una ley como esta? Yo siempre cuento que en mi caso, como en otros pocos, cuando son mediáticos, la atención es diferente. Yo siempre dije que en mi caso funcionó casi una ley de víctimas, porque la realidad es que en el hospital estaba todo el Poder Ejecutivo. Se me informó, a mí no obviamente, porque yo estaba en terapia, pero se le informó a mi familia sobre todo el fiscal que estaba a cargo, el juez de garantías. Después yo tuve una atención obviamente especial, yo trabajaba en la provincia, se me dio un traslado, o sea, se me dieron muchas posibilidades que en ese momento obviamente para mí era lo que correspondía, claro. Yo no tenía experiencia. Claro. Y el problema fue cuando me empecé a reunir con otras víctimas que me decían esto que muchas veces repite Matías, qué suerte que tuviste que el caso salió en la tele. Entonces esto a mí en principio me choqueó mucho, pero bueno, después se me empezó a hacer lamentablemente lo común, que me contaran que recorrían una comisaría, que recorrían una fiscalía, que no sabían si el fiscal los tenía que atender o no atender, que obviamente no tenían abogados. En mi caso se fueron a ofrecer muchos abogados al hospital. O sea, esto uno no puede ser hipócrita, tiene que decir la verdad, y la verdad es así, y en los juzgados también es así. En los juzgados primero están las causas, obviamente que están en los diarios, en cualquier ciudad. Claro. Entonces nosotros por lo que luchamos es porque no haya víctimas especiales o víctimas de primera, y que tampoco pongamos en el lugar a los medios de ser quien a través de ellos te brinden o no atención. O sea, nosotros lo que buscábamos era igualdad, y creo que lo vamos logrando. Obviamente es un cambio que cuesta, a los jueces les cuesta llamar a una víctima. En mi caso sí, cuando se reduce la condena yo me entero porque mi papá me llamó preguntándome si estaba escuchando la radio. Sí. O sea, en eso no hay ninguna diferencia, o sea, ninguno participa del proceso penal. Claro. Y creo que para algunos jueces, en especial para casación, va a ser un cambio escuchar víctimas. Nunca escuchan víctimas, ellos solamente leen. Claro. Entonces explicarle a una víctima, porque obviamente es una opinión más, explicarle por qué vas a liberar a la persona que arruinó tu vida, creo que va a ser un obstáculo. Y en ese punto, el hecho de escuchar a la víctima, esto que vos señalabas, tiene el costado humano, que me parece uno de los grandes déficits de la justicia en estos tiempos, ¿no? Esta cuestión de poder conectar con esa persona que sufrió de la manera que han sufrido tantas víctimas en la Argentina. Sí, uno lee los escritos y siente que no han conectado de ninguna manera con el hecho. No es lo mismo un tribunal en primera instancia, que todo el tiempo escuchan hechos, y que generalmente las víctimas que llegan a un juicio, que son pocas también, nos vamos conforme de la primera instancia, que no es casual, es haber escuchado a los delincuentes, si es que decidieron hablar, haber escuchado a los abogados y haber escuchado sobre todo a las víctimas, a los testigos. No es lo mismo que, digo yo, que estar como en un lugar aislado, leyendo escritos y redactando sobre eso. Hay una diferencia. ¿Costó mucho que esta ley saliera o directamente llevaron el proyecto y ningún legislador dijo, no, tengo mis reparos con algún punto de lo que están planteando? La ley en sí ya estaba redactada, ya estaba presentada por Sergio Massa. Nosotros lo que hicimos fue impulsar el tratamiento, como siempre se hace, o sea, impulsar tratamientos de leyes que ya están, de proyectos que ya están, y esto es terrible, que la sociedad tenga que impulsar una ley. Fue como en mi caso la de las salideras bancarias, que hacía 2 años que estaba, y bueno, salieron ahí todos rápido a firmar. Claro. En esta ley la realidad es que no costó. Sí salió una ley tal vez un poco más desprolija de diputados, que se trabajó en el Senado de otra manera, y creo que el Senado al principio estaba mucho más reticente, y fueron muchísimas víctimas que nunca sus casos habían salido en televisión. Fueron 60 víctimas en total, y ellos tuvieron que escuchar casi sorprendidos como muchos fiscales parecían más defensores oficiales que fiscales. O sea, yo creo que ellos mismos se sorprendieron y mejoraron la ley que había salido de diputados. Uno cuando escucha estos relatos y lo que vos contás de cómo fue el proceso, a partir de la pregunta de Nico de recién,
empieza a pensar que en general se suele llegar tarde con la legislación. O sea, trabajamos sobre los hechos consumados, sobre algo que ya sucedió y para poder resolver lo que vendrá a futuro. Ahora que te toca ocupar un rol legislativo en la provincia de Buenos Aires, ¿cómo es ese lugar del trabajo? Digo, estuviste de un lado trabajando fuertemente con otras víctimas para lograr esta ley. Hoy te toca a lo mejor recibir algunos proyectos y demás. ¿Qué pudiste evaluar y qué ves de un lado y del otro? Yo veo en general mucha burocracia y todo lo que sea a fin de evitar el delito es algo muy debatido. La ley de ejecución penal no tuvo nada que ver con la ley de víctimas, fue muy debatida, costó mucho la ley de ejecución penal, que era que se cumpla la condena. O sea, era algo tan lógico, porque nosotros nunca peleamos por condenas más duras. Decíamos, bueno, en delitos contra la vida y contra la integridad sexual, que se cumpla la condena completa. Era algo lógico y eso tuvo muchísima resistencia, hubo hasta un juez que dijo que era como volver a la dictadura, que se cumpla la condena. O sea, cosas que uno escucha y que realmente no puede creer. En la legislatura ahora nosotros presentamos un proyecto para los chalecos y bueno, también hay mucha resistencia. Tal vez uno lo piensa y dice, bueno, si puedo salvar una vida poniéndome un chaleco que me lo saco sinceramente en 5 segundos, o sea, es una cosa muy práctica, que es un obstáculo más, tampoco pensamos que esto va a resolver, pero esto lleva los tratamientos en comisión, se demoran, o sea, como ahora como que obviamente veo la parte de por qué tardamos tanto, pero obviamente si hay un caso que nos conmueve más, como en mi caso, que fue un caso que no fue el primero, conmovió más porque era un bebé, pero fue muy injusto para el resto, para los que habían muerto anteriormente en salideras. Entonces, cuando haya un caso que nos conmueva más, ahí vamos todos rápido y eso realmente me parece, porque obviamente ahí sí tenés la condena social, que eso es lo que evidentemente le pesa a la política. ¿Cómo es el trato habitual de los familiares de las víctimas cuando empiezan a concurrir a la justicia? No digo el caso puntual, sino todas las experiencias que vos contaste que se te acercaron y te fueron contando, qué suerte que tuviste vos. ¿Cómo es habitualmente el rol de la justicia? Vamos a poner un manto de piedad antes de esta ley. La verdad es que es duro, es duro el trayecto de la víctima, es duro porque hay padres que obviamente tienen que seguir trabajando, que no cuentan con el tiempo que uno necesite para recorrer, para que digan, no, esta no es la fiscalía, es la otra. La víctima ha sido muy, muy maltratada, destratada directamente. Y esto duele muchísimo, duele fiscales que para acusar necesitan realmente estar viendo en vivo el asesinato, digo yo, o sea, porque hay fiscales que directamente desisten. Y esto para la víctima es terrible, o sea, yo creo que es una de las mayores falencias y creo que es ahí donde se ha formado esta imagen de víctima enojada, vengativa, que no es la realidad. O sea, la víctima, eso uno lo puede escuchar en un primer momento, la víctima en general está devastada por la falta de justicia. Claro. O sea, imaginen una persona que mata a un familiar suyo y no pasa absolutamente nada. Es la mayoría de los casos, no pasa nada. Y en tu caso, además, el involucramiento de tu propio cuerpo, digo, involucrada vos misma en ese mismo episodio. Sí. A diferencia de por ahí otros de los casos de víctimas donde están defendiendo de la pérdida de la vida de alguien, pero no estuvieron involucrados ellos en el cuerpo, digo, pensando en lo de tu bebé. Y otra cosa que pensaba sobre eso es, digo, en esta capacidad de resiliencia que vos tuviste y tenés, imagino que debe ser día a día, ¿cómo viste esa misma reacción en el resto de las víctimas con las que te ha tocado charlar, convivir y demás? Sí, en general la víctima sí está muy enojada con la justicia. Yo creo, siempre decimos nosotros lo mismo, que nosotros no somos ni más fuertes ni especiales. Yo creo que tuvimos mal o bien justicia. En todos los casos de las personas que tal vez estamos de pie luchando por esta ley o por la ley de ejecución penal. O sea, creo que esa es la gran diferencia. El haber tenido no justicia lleva a un duelo diferente. O sea, uno empieza un duelo diferente el día que termina un juicio. Creo que empieza un duelo real. Claro. Si no, siempre es como esta búsqueda que al principio obviamente uno tiene una energía para buscarla y después esa energía se va agotando, se va transformando en enfermedad. Y esta es la realidad, en tristeza, en depresión, un montón de cuestiones que no vemos porque obviamente pasan años y no podemos estar, los medios no van a estar siguiendo los casos, pero cuando uno es víctima se acerca a realidades que son muy tristes.
vial, por ejemplo, es terrible. Vial, la justicia es cero, entonces uno conoce gente que está devastada y que no encuentra lugares por donde luchar, por donde canalizar este pedido de justicia, porque realmente es algo que también esquivamos bastante a hablar, porque evidentemente tenemos como una tendencia a tal vez a vernos más pisando a una persona que siendo víctimas. Entonces es un tema que cuesta mucho penar. Sí. ¿Tendrá que ver con que tal vez esa es una situación en la que podemos estar cualquiera de nosotros? Y a lo mejor no en un caso de delito, porque no nos consideramos delincuentes. ¿Tendrá que ver con eso que nos cuesta tanto? Yo creo que tiene que ver un poco con esta mirada benevolente de que tal vez no fue la intención. Yo creo que yo apoyo muchísimo la ley de las propuestas de Vivian Perrone, que sí tienen que ver con que si uno toma alcohol y uno sabe que puede producir un accidente gravísimo. Entonces creo que hay que penar, creo que hay que controlar sobre todo, que hay que controlar más, que uno tiene que sentir el control, que funciona, porque de repente te están llegando multas porque estás en el microcentro de 4.000 pesos y no pisas más el microcentro. Claro. Entonces yo creo que el control funciona, aunque no nos guste la palabra. Cuando uno habla de cuestiones de delitos, primero tiene que tener en cuenta que el Código Penal es nacional, depende del Congreso Nacional, pero por otro lado uno se pregunta, sobre todo ahora que estás en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, ¿qué es lo que pueden hacer las provincias legalmente para contribuir por lo menos a la seguridad dentro de su propia provincia en materia legal? Para todo lo que es el Código Procesal, obviamente es de cada provincia y en eso estamos trabajando muchísimo para agilizar los tiempos, para cortar las instancias que tenemos, tanto la víctima como el delincuente, es un recurso tras otro. Y todo lo que es el control obviamente está a manos de la provincia. Por ejemplo, en esta ley de motochorros nosotros buscamos que estar de acuerdo, buscamos que en un punto nos pongamos de acuerdo con los municipios también, que también tienen gran parte de poder en el control. Las policías locales pueden llevar un control sobre todo, vehicular, que estamos pidiendo en este caso por motochorros o por controles de tránsito. Yo creo que hay mucho por hacer. Lamentablemente sí tenemos pocos recursos, hay cosas que son básicas. Por ejemplo, nos pusimos a trabajar en un proyecto porque cualquiera puede comprar un uniforme de policía. Y uno piensa, bueno, ¿cómo estaba esto así? Cualquiera. Sí, cualquiera. Nosotros y comprar un sí, uniforme. Va una mamá y le compra para el cumpleaños el uniforme, que a veces es caro, y también puedo ir yo, que no soy policía, y comprarlo, obviamente, para usarlo y delinquir. Sí, sí. Entonces hay cosas que uno dice, bueno, ya está todo hecho, en un punto es difícil legislar sin recursos, pero no está todo hecho, creo que hay mucho. Más allá de las instancias, ¿crees necesario, más allá de lo que es agilizar las instancias, ¿crees necesaria una reforma en el Código Procesal que modifique el sistema judicial en sí? O sea, en el 98 se modificó el sistema procesal en la provincia de Buenos Aires, aparecen los juzgados de garantías, todo el mundo está tendiendo al sistema acusatorio en la posición de los fiscales, que la provincia de Buenos Aires ya lo tiene, pero el sistema procesal así como está armado, los juzgados descentralizados, que la Cámara de Apelaciones de Avellaneda queda en Lomas de Zamora, y todas esas cuestiones, ¿cómo funcionan ahora? ¿Crees necesario que se deba modificar el sistema judicial? Sí, yo creo necesario, pero también creo que hay que ser conscientes de qué se puede, de qué es lo realizable. Por ejemplo, en Neuquén la oralidad funciona muy bien, pero no se puede comparar la cantidad de casos, la cantidad de fiscalías, de juzgados. Realmente creo que ahora vamos por lo posible, primero con el mapa judicial, de que hay juzgados que realmente tienen 2 casos, hay juzgados que tienen 5.000, o sea, con el mismo personal. Entonces creo que esto es en lo que se va a trabajar primero, después obviamente para ir tendiendo a la oralidad, que también lo importante es preparar al personal, ¿no? que ha trabajado muchos años con otros tiempos, con escritos. Entonces creo que esto es de a poco, que no se pueden plantear cuestiones de un día para el otro que sean imposibles, porque obviamente pueden ser muy prácticas, pero cuando los llevamos realmente o sea, que pueden ser muy prácticas hablándolas, pero cuando las llevamos a la práctica y a la realidad, hoy es difícil. Y en ese mismo camino, el tema del juicio por jurados, que también la provincia de Buenos Aires tiene. Ya un trabajo avanzado sobre eso. ¿Cómo ves que funciona? ¿Cómo sentís que funciona en el caso de la provincia de Buenos Aires y si es posible una ampliación mayor? Y algunos resultados nos están llamando la atención. Nos damos cuenta, obviamente, cuando
cuando uno le toca ocupar el lugar de jurado, a mí obviamente no me tocó, pero a la gente también le pesa penar. Entonces hay muchos casos, tal vez de abusos o cuestiones que uno piensa que pueden ser juzgadas de otra manera, que no son los resultados tal vez que esperábamos, pero sí me parece que nos tenemos que ir preparando en esto, que es así, o sea, nos han inculcado una idea en la cabeza, nos han inculcado la culpa nuestra en el delito. Claro. Entonces creo que como sistema a mí me parece perfecto y que nos vamos a ir acostumbrando a que todo lo que exigimos como ciudadanos lo podamos hacer como jurados, que es realmente penar el delito. Claro. Pero a veces necesitan más pruebas que los jueces. No, porque también, ya que lo marcas, hay una cuestión cultural, ¿no? Sí, sí. No, yo también me lo busqué. ¿Cómo voy a sacar el teléfono en la calle? Sí. Te lo sacaron de la mano y es tuyo el teléfono. Claro. O ¿cómo voy a abrir la billetera en la vereda para pagar en el kiosco? ¿Y cómo hacemos? O sea, por ósmosis es imposible. Claro. ¿Crees que culturalmente en algún momento vamos a aceptar que no está bien, o sea, que no hay nada de culpa nuestra? O sea, ¿cómo vas a andar por esa calle a esa hora? ¿Por qué no? O sea, ¿en algún momento vamos a aceptar que no es así? Yo creo que sí. Igual nos pasa incluso como víctimas. A mí me costó aceptar que yo no tenía la culpa de que ha ido al banco. Pero tenemos eso muy inculcado. Creo que nos va a llevar años de debate y de poder hablarlo, decir lo que no está bien, no está bien. Lo que es injusto, obviamente. Hay una cuestión de esto de las faltas de oportunidades, que yo siempre recalco que no a todo el que le faltó la oportunidad va a ir a delinquir. Me parece que sí hay cuestiones que de alguna manera tienden a la violencia, como es la droga, la extrema pobreza. No creo que todos los que se droguen vayan a delinquir. O sea, estas cuestiones que hacemos nosotros, que realmente aparecemos como victimarios cuando yo era una persona que, no sé, iba a laburar todos los días, que no creo que haya hecho algo mal o algo injusto o que hubiera tenido mucho dinero de más para repartir. O sea, esta cuestión de culpabilidad, cuando en realidad fue una vida yo siempre digo, fue una vida de esfuerzo, tanto de mis abuelos como de mis viejos. O sea, todos hacemos un esfuerzo para llegar a algún lugar. Sí. Yo no me fui 12 años de vacaciones para comprar esos 50 metros cuadrados que iba a comprar. Entonces creo que este mensaje es bueno, creo que se está trabajando en esto. Es importante remarcar que en la cárcel se está trabajando, no el Poder Ejecutivo, sino la justicia. En San Martín planteó unos talleres que están funcionando muy bien, que tienen que ver con esto, con la responsabilidad. Están trabajando con presos por delito a mano armada, con la responsabilidad que les cabe a ellos. O sea, más allá de la adversidad, la responsabilidad y qué pueden hacer nuevo cuando salgan. Y hay muchos chicos que han salido y que van a dar su testimonio. O sea, es un taller que trabaja durante por lo menos un año. O sea, no es que en un día de reflexión. Yo pude participar y la verdad es que me pareció algo muy novedoso que me parece que está muy bueno. Recién decías, yo era una persona que iba a trabajar todos los días, absolutamente normal, no me tomé vacaciones para comprar esos 50 metros. Tu vida cambió de un momento para otro. Sí, radicalmente. Radicalmente. ¿Cuáles fueron esas cosas a las que te aferraste? Yo recuerdo alguna entrevista de hace un par de años atrás en las que vos planteabas y contabas que en ese momento te preguntabas a vos misma por qué yo quedé aquí con vida, por qué tuve que seguir adelante, qué fue lo que pasó. Bueno, ¿te pudiste responder parte de eso y cuáles fueron aquellos hechos, aquellas personas que te salvaron la vida verdaderamente? Sí, yo con los médicos estaba muy enojada que me habían salvado la vida. Obviamente hoy se los agradezco. Pero creo que mi familia, fundamentalmente, mis amigos y después Inés, mi hija. Yo estaba desesperada o sea, con Isidro era, bueno, si viene, no era una cuestión desesperada. Yo ya era grande, ya tenía 33 años. Y después del hecho sí estaba desesperada por ser madre. Y Inés creo que vino a atarme los pies a la tierra. Debe ser hermoso además ahora. Súper mimada y bueno, ahora vino, bueno, ahora no, tiene 4 años. Tiene 4 años. Está Inés de 6 y Bruno de 4 años. Sí. ¿Cómo se te ocurrió poner todo en juego metiéndote en el barro de la política? Todo en juego. Para mí fue una decisión bastante natural porque fue de a poco, o sea, no es que de un día para el otro. Yo empecé a trabajar en el 2014 en la Fundación
pensar y empezamos con esto de los protocolos, no se hablaba de ley de víctimas, recorríamos algunos municipios. Empecé como muy de a poco, obviamente yo trabajaba muchas horas y eran pocas las horas que podía ir y no eran todos los días. Y después fue participando cada vez más con la ley de víctimas. Después de la ley de víctimas, Emilio Monzó me ofrece empezar a participar en la Comisión de Seguridad en el Congreso, ahí por ahí pude empezar a conocer un poco más. Y yo el otro día contaba esto de la política, de que yo llegué al Congreso, obviamente, ignorando, y uno piensa que los va a ver matándose, y la realidad es tan diferente. Entonces creo que este mensaje es importante que lo transmitamos todos los políticos, porque los políticos no nos peleamos, no nos matamos, podemos votar cuestiones diferentes. Hay acuerdos y esos acuerdos son necesarios, pero también es necesario dar este mensaje, que nadie se mata, que después están todos tomando un café, comiendo un asado, y dar este mensaje a la sociedad de mandar a pelear una guerra que ellos no pelean, me parece que es muy peligroso. Carolina. Y después, ¿cómo se me ocurrió? No sé, porque me lo ofrecieron y me gustó y me encanta. ¿Y no te arrepentís para nada? No, yo estoy agradecida con este trabajo y confío mucho en María Eugenia, que es quien en definitiva me ofrece este lugar en la legislatura. Gracias, Carolina, por haber venido, por haber aceptado esta entrevista con nosotros. Gracias a ustedes.